A sus 32 años, Lady Shani finalmente ha dicho en voz alta aquello que tantos seguidores, críticos y analistas del mundo de la lucha libre mexicana veníamos sospechando desde hace años. Pero para comprender el peso real de esa revelación, esa frase que marca un antes y un después en la historia personal y profesional de la gladiadora, es necesario retroceder, desilvanar el hilo de su carrera y descifrar las capas de una identidad construida entre golpes, máscaras, rumores y silencios que decían más que 1000 entrevistas. Porque la historia de Lady Shani nunca ha sido únicamente la de una luchadora. Ha sido la historia de una mujer atrapada entre expectativas externas, presiones internas, un personaje poderoso y un ser humano que, bajo la máscara, cargaba con dudas, miedos, sacrificios y una verdad que se resistía a pronunciar. Desde el primer día en que Lady Shani subió a un cuadrilátero profesional, tanto su presencia física como su actitud enviaron un mensaje claro. Estaba allí para desafiar todos los estereotipos posibles. La máscara brillante, los colores eléctricos, la energía feroz, el estilo híbrido entre lucha clásica y técnica contemporánea. Todo en ella gritaba independencia, control, seguridad. Era como si la joven luchadora, todavía desconocida en aquel entonces, hubiera decidido encarnar una figura que no dejara espacio para la duda. Pero quienes trabajaban cerca de ella sabían que esa determinación no era una simple estrategia publicitaria. Era una armadura emocional. Shani desarrolló un personaje casi indestructible porque, fuera del ring, había pasado demasiados años sintiéndose vulnerable, observada, cuestionada. Para sobrevivir en un entorno tan exigente como la lucha libre mexicana, un ambiente aún dominado por la testosterona, las jerarquías rígidas y el escrutinio despiadado, necesitaba convertirse en alguien más grande que ella misma. Y lo hizo. El público la abrazó desde el primer momento. Vieron en Shani una guerrera, una figura femenina fuerte en un deporte que rara vez daba a las mujeres el espacio que merecían. Pero lo que los aficionados no sabían era que detrás de esa máscara existía una verdad íntima que ella intentaba sepultar bajo entrenamientos interminables, giras agotadoras y un hermetismo cuidadosamente cultivado. Alrededor de Lady Shani siempre flotaron rumores. Rumores sobre su vida sentimental, sobre tensiones dentro de la PUI, sobre problemas personales que nunca se confirmaban. Pero había un rumor más persistente, uno que resonaba en conversaciones privadas entre comentaristas y en foros de fanáticos. La idea de que Shani ocultaba un aspecto fundamental de su vida, un motivo profundo que explicaba algunos comportamientos, decisiones y silencios. Era solo cuestión de tiempo para que alguien intentara obtener respuestas. Pero Shani siempre esquivó las preguntas con elegancia. Su discurso era disciplinado, casi quirúrgico. Hablaba de su trabajo, de su entrenamiento, de su compromiso con el público, pero jamás permitía que la conversación se desviara hacia lugares incómodos. Los analistas más experimentados sabían que ese tipo de autocontrol extremo rara vez aparece sin razón. A veces, un personaje demasiado perfecto revela no fortaleza, sino una enorme carga emocional. Y ese parece haber sido el caso de Lady Shani. El ascenso de Shani fue meteórico. En pocos años pasó de ser una joven promesa a una de las luchadoras más admiradas y temidas de la patacidad. Ganó campeonatos, protagonizó rivalidades memorables y se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino dentro y fuera del ring. Pero el éxito tiene un precio, y para Shani ese precio se volvió más alto de lo que estaba dispuesta a admitir. Quienes la conocieron en ese periodo recuerdan a una mujer disciplinada, reservada, siempre concentrada. Pero también recuerdan algo más: la soledad. La fama aumenta los aplausos, pero también incrementa el ruido, las expectativas, la necesidad de esconder las fracturas. Y mientras más brillaba Lady Shani, más debía ocultar la mujer detrás de la máscara. La presión, inevitablemente, comenzó a manifestarse. La luchadora tenía lesiones ocultas, agotamiento físico extremo, días en los que no hablaba con nadie del vestuario,
noches interminables en hoteles fríos donde el silencio pesaba más que los golpes del ring. La lucha libre le exigía todo, su cuerpo, su energía, su tiempo, y ella entregaba todo, excepto su verdad. Hay un momento clave en toda historia, un punto de inflexión que altera el rumbo de los acontecimientos. Para Lady Shani, ese momento llegó en un combate particularmente peligroso, en el que sufrió una caída que, aunque no la sacó definitivamente del ring, dejó secuelas físicas y emocionales profundas. Ese día, mientras era trasladada tras bastidores, muchos vieron en sus ojos algo que nunca habían visto antes. Miedo. No al combate, no al dolor físico, sino al hecho de que la vida podría cambiar en un instante. Esa vulnerabilidad inesperada detonó un proceso lento pero irreversible. Por primera vez, Shani comenzó a cuestionar si la imagen que había construido, la mujer invencible, la luchadora perfecta, la estaba protegiendo o la estaba asfixiando. Fue entonces cuando varios colegas notaron un cambio. Empezó a hablar un poco más, a reír en momentos en los que antes guardaba silencio, y aunque seguía manteniendo su vida privada bajo llave, quienes la rodeaban intuían que algo en su interior se estaba abriendo. Tal vez un anhelo, tal vez un cansancio emocional, o tal vez el deseo de dejar de ocultar aquello que llevaba tantos años cargando en soledad. Después de su recuperación parcial, Shani regresó al ring con más fuerza que nunca, pero también con una sensibilidad nueva. Parecía más conectada con el público, más abierta a mostrar emociones. En entrevistas breves, las pocas que concedía, se le escapaban palabras que sugerían una introspección profunda. Estoy aprendiendo a escucharme. No todo es lucha en la vida. Hago lo posible por ser honesta conmigo misma. Pequeñas frases, casi imperceptibles, pero más reveladoras que cualquier declaración grandilocuente. El cambio había comenzado, y aunque nadie imaginaba que era exactamente lo que estaba intentando aceptar, todos entendían que Lady Shani estaba luchando una batalla mucho más grande y compleja que cualquier combate en el ring. A veces, las verdades más obvias son las que nadie quiere enfrentar. Y en el caso de Shani, hubo innumerables señales, decisiones profesionales inusuales, retiros temporales sin explicación, reapariciones cargadas de emoción, publicaciones en redes sociales que insinuaban conflictos internos. Pero el público prefería aferrarse al personaje, a la superheroína, a la gladiadora invencible. Nadie quería ver a la mujer vulnerable detrás de la máscara. Nadie quería imaginar que ella llevaba años intentando aceptar algo que, aunque natural y humano, parecía en conflicto con la imagen que había construido. Y sin embargo, ahí estaba, latente, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Lo que Shani ha admitido ahora, lo que exploraremos a fondo en los siguientes capítulos, no es una simple revelación superficial. Es el reconocimiento de una verdad que moldeó su vida, sus miedos, sus decisiones y su silencio durante más de una década. Una verdad que explica sus gestos, sus evasivas, sus altibajos, sus momentos de reclusión emocional. No era solo un secreto, era una carga. Una carga que finalmente, a los 32 años, decidió dejar atrás. La confesión de Lady Shani a los 32 años no surgió de la nada. No fue un impulso repentino, ni un acto improvisado frente a una cámara. Fue el resultado de un largo proceso emocional, silencioso y profundo, que se gestó durante más de una década. Para comprender el peso real de lo que finalmente dijo, aquello que tantos sospechábamos, debemos adentrarnos en su vida lejos de los reflectores, en los espacios donde no hay público, donde la máscara no protege, donde solo queda la mujer real enfrentándose a sus propios demonios. En las entrevistas públicas, Shani siempre mantenía la distancia perfecta. Había una barrera invisible entre ella y el periodista. Sus respuestas eran impecables, profesionales, capaces de revelar lo justo sin permitir que nadie entrara demasiado profundo. Pero quienes trabajaban detrás del escenario, quienes compartían vestidores con ella,
notaban que esa barrera también se trasladaba a su vida cotidiana. Era como si existieran dos Shanis. La primera, la luchadora, segura, agresiva, disciplinada, dueña del ring, capaz de levantar una arena entera con un solo gesto. La segunda, la mujer, reservada, introspectiva, a veces silenciosa, con una mirada que revelaba interrogantes que nunca expresaba en voz alta. Esta doble identidad no era un recurso artístico, era una estrategia de supervivencia. La máscara la protegía, sí, pero también la desconectaba de partes esenciales de su vida emocional. Y esa división entre la figura pública y la persona privada se volvió, con los años, una carga difícil de sostener. Lo que Lady Shani finalmente admitió tenía que ver con un aspecto íntimo y profundo de su vida, su identidad personal y emocional, aquello que había ocultado para no comprometer su carrera, para no desatar polémicas en un ambiente todavía conservador, y sobre todo para no sentirse vulnerable. Durante años, las sospechas circularon silenciosamente entre fans, comentaristas y colegas. No se trataba de un chisme vacío, sino de la percepción de que ella estaba ocultando una parte esencial de sí misma. Y no porque estuviera obligada a revelarla, nadie debe hacerlo, sino porque esa negación la estaba consumiendo interiormente. Ese secreto comenzó a filtrarse en pequeños detalles, la forma en que evitaba preguntas sobre su vida sentimental, su negativa constante a hablar de relaciones personales, la incomodidad evidente cada vez que la conversación tomaba un rumbo emocional, las escapadas rápidas de los eventos públicos, como si temiera ser vista demasiado de cerca, los silencios prolongados cuando algún entrevistador insistía más de lo debido. Para muchos, esos gestos eran simples manías, pero para quienes analizamos su trayectoria con lupa, eran las grietas de un personaje que escondía una verdad a punto de estallar. Lo que más marcó a Shani no fue el secreto en sí, sino el conflicto que generaba dentro de ella. Amaba la lucha libre, su profesión, su personaje, su público. Pero también temía profundamente que la verdad sobre su vida personal destruyera ese camino que había construido con tanto esfuerzo. Temía decepcionar, temía ser juzgada, temía que su verdad fuera usada en su contra. México, aunque culturalmente apasionado y diverso, sigue siendo un país donde ciertos temas personales pueden generar reacciones polarizadas, especialmente en un mundo tan tradicional como la lucha libre. Shani lo sabía, lo vivía, lo temía. Pero al mismo Toy Jian, su secreto también la castigaba. La obligaba a crear versiones editadas de sí misma. La empujaba a vivir a medias, a relacionarse a medias, a mostrarse a medias. El conflicto era insostenible. Aunque Lady Shani ocultó su verdad del público, no estuvo completamente sola. Hubo personas en su círculo cercano, amigos, colegas, familiares, que conocieron su secreto mucho antes de que ella misma pudiera aceptarlo completamente. Uno de los testimonios más reveladores proviene de una colega luchadora que compartió con ella camerino durante años. Según esa versión, Shani tenía momentos en los que parecía querer contar todo. A veces la encontraba mirando su máscara como si fuera un espejo roto. Quería decir algo. Lo notabas. Pero luego respiraba hondo, guardaba la máscara y volvía a ser la guerrera indestructible. Otros compañeros describen conversaciones nocturnas durante las giras. Hablábamos de todo, de lesiones, de sueños, de rivalidades, pero cuando llegaba el tema de su vida personal, siempre cambiaba de tema. Era evidente que había algo más. Su verdad era un secreto a voces en su círculo, pero uno tratado con respeto. Nadie la presionó, nadie la traicionó, porque quienes la conocían entendían que ella misma debía decidir cuándo y cómo enfrentar aquello que llevaba tanto tiempo guardando. Toda lucha interna tiene un punto de quiebre. Y para Shani, ese momento llegó con una combinación de factores. Un desgaste emocional acumulado por años, la presión del personaje público, la exigencia física de la lucha libre, heridas emocionales del pasado que nunca sanaron,
y el miedo constante de que la verdad saliera a la luz sin su control. Durante una gira internacional particularmente dura, Shani se enfrentó a un episodio que marcó un antes y un después. Una crisis emocional en su habitación de hotel. Fue allí donde, según fuentes cercanas, se dio cuenta de que no podría seguir viviendo atrapada entre la persona que era y la persona que fingía ser. Lloró, se derrumbó, se preguntó cómo había llegado tan lejos en la negación de sí misma. Y sobre todo, por primera vez, se permitió pensar en la posibilidad de liberarse. A veces, el mayor obstáculo para revelar una verdad personal es el miedo a perder las relaciones que tenemos. Pero en el caso de Lady Shani, ocurrió lo contrario. Cuando finalmente decidió abrirse con un grupo íntimo de confianza, la reacción no fue rechazo ni juicio, sino un apoyo incondicional que ella misma no esperaba. Una amiga cercana relató: cuando nos dijo la verdad, no lloró de miedo, lloró de alivio. Era como si estuviera devolviendo aire a sus pulmones después de años de no respirar. Ese círculo de apoyo fue crucial. Le permitió sentirse validada, escuchada, protegida. Y lo más importante, le demostró que su verdad, esa que tanto temía, era más aceptada de lo que imaginaba. Ese fue el primer paso hacia su confesión pública. Aceptar su verdad en lo privado fue un avance enorme. Pero revelarla al público era otra batalla completamente distinta. Había mucho en juego: su contrato con la Talapa-A, su posición como figura femenina fuerte, su personaje cuidadosamente construido durante años, su relación con los fanáticos, sus oportunidades futuras en la industria. Y sobre todas esas preocupaciones, una sombra más poderosa: el miedo a perder el respeto. El público puede amar a una luchadora poderosa, pero no siempre está preparado para comprender a la mujer detrás de esa fuerza. Shani lo sabía, y por eso, aún después de aceptarse en su círculo cercano, siguió tardando meses, incluso años, en considerar la posibilidad de hablar con el mundo entero. Durante este periodo de transición, el público comenzó a notar cambios sutiles en su comportamiento. Sonreía más genuinamente. Permitía momentos de vulnerabilidad en entrevistas. Usaba frases como «quiero ser auténtica» o «estoy aprendiendo a vivir sin miedo». Publicaba mensajes reflexivos en redes sociales. Mostraba un contacto más directo y emocional con los fans. Sin decirlo explícitamente, estaba preparando el terreno para la revelación. Era como si la muralla hubiera empezado a resquebrajarse, dejando pasar luz. La confesión no ocurrió en un evento planeado. No fue una conferencia de prensa. No fue una entrevista exclusiva. Ocurrió en un momento espontáneo, durante una conversación sincera, cuando la pregunta adecuada coincidió con el instante perfecto. Shani respiró hondo. Le temblaron ligeramente las manos, y finalmente lo dijo, lo que veníamos sospechando, lo que ella había ocultado durante tantos años. Lo que había marcado cada decisión, cada silencio, cada batalla interna. La verdad que Lady Shani guardó durante más de una década ya no podía esperar más. Todo en su vida, sus silencios, sus grietas emocionales, sus momentos de vulnerabilidad y su lenta transformación, conducía inevitablemente a ese instante. Y cuando finalmente lo expresó públicamente, el impacto no solo fue inmediato, sino que marcó un antes y un después en su carrera, en su identidad y en su relación con el público. La escena ocurrió en un entorno íntimo, durante una entrevista relajada en un evento pequeño de convivencia con fanáticos. No había luces intensas, ni cámaras de televisión, ni un guión preparado. Era el tipo de conversación donde las palabras fluyen sin filtro, donde las máscaras, metafóricas y literales, pierden poder. Una joven fan le preguntó con una peculiar inocencia: ¿qué es lo más difícil de ser Lady Shani, siendo tú? No fue una pregunta sobre lucha libre, no fue sobre su personaje, fue sobre ella, sobre la mujer que había vivido tantos años detrás del personaje. Por primera vez en mucho tiempo, Shani no esquivó, no cambió de tema,
No sonrió para desviar la atención, simplemente bajó la cabeza, respiró profundamente y permitió que la verdad encontrara su camino hacia la superficie. Con la voz suave pero firme, Lady Shani admitió finalmente aquello que muchos sospechaban. Lo más difícil es aceptar que durante años tuve miedo de decir quién soy realmente y a quién amo realmente. Esa fue la revelación. No se trataba de una estrategia publicitaria, no era un invento para generar titulares. Era una confesión humana, honesta y profundamente íntima. Shani reconocía públicamente su orientación emocional y afectiva, algo que había ocultado por temor a la reacción de un entorno conservador, tanto dentro como fuera del mundo de la lucha libre. Aunque no entró en detalles específicos, y no tenía por qué hacerlo, dejó claro que había pasado años escondiendo la verdad sobre su vida sentimental, negando relaciones importantes, ocultando emociones auténticas, evitando mostrar una parte esencial de su identidad. La confesión no estuvo acompañada de dramatismo. No lloró. No hizo un gran discurso. Fue una frase sencilla, pero suficiente para derribar más de 10 años de silencio. Tras sus palabras, el ambiente cambió. Hubo un segundo de silencio absoluto, como si nadie estuviera seguro de haber escuchado correctamente. La gente se miraba entre sí, intentando procesar lo que acababa de suceder. Y entonces, contra todo pronóstico, comenzó un aplauso espontáneo, cálido, genuino, un aplauso que no celebraba el morbo ni el escándalo, sino la valentía, porque en un mundo donde tantos se esconden por miedo, admitir la verdad sin adornos es un acto de enorme coraje. Shani sonrió, esta vez sin la rigidez que la había acompañado tantos años. Era una sonrisa libre. La noticia se esparció como fuego en redes sociales. En cuestión de horas, Lady Shani se convirtió en tendencia nacional. Pero a diferencia de otros casos, donde el Internet suele dividirse en bandos, esta vez la mayoría de los mensajes fueron de apoyo. Gracias por ser auténtica, Shani. Te admiramos más que nunca. La máscara no te hace fuerte. Tu verdad sí. Si Lady Shani puede ser ella misma, todos podemos intentarlo. Los fanáticos reconocieron que, más allá del espectáculo, Shani era un ser humano luchando por su identidad en un mundo que pocas veces permite respirar a las figuras públicas. Y eso generó empatía. En un país donde la diversidad todavía enfrenta obstáculos, que una figura tan emblemática de la lucha libre mexicana hablara con tanta honestidad era un paso importante. Dentro de la pará, la confesión generó sorpresa, pero también respeto. La mayoría de los luchadores sabían, o al menos intuían, lo que Shani llevaba años callando. Muchos de ellos habían presenciado momentos de angustia o de duda. Pero verla admitirlo públicamente fue impactante, incluso para sus compañeros más cercanos. Algunos luchadores expresaron su apoyo inmediato. Eres una guerrera dentro y fuera del ring. Gracias por mostrar que los héroes también son humanos. Tu verdad no cambia tu grandeza, la hace más fuerte. Incluso altos cargos de la empresa, habitualmente cautos con temas sensibles, emitieron un comunicado respetuoso reconociendo la importancia de que sus talentos se expresen libremente sin miedo a represalias. Fue una señal clara de que los tiempos están cambiando. Tras su confesión, algo dentro de Shani cambió radicalmente. Por primera vez en su carrera, no tuvo que preguntarse qué decir o cómo actuar para proteger un secreto. No tuvo que construir discursos calculados ni esquivar entrevistas. Era libre. Libre para hablar, libre para sentir, libre para existir como ella misma. Los testimonios de sus colegas después de la confesión fueron reveladores. Nunca la había visto tan tranquila. Es como si hubiera soltado una carga enorme. La Shani fuera del ring ahora brilla tanto como la Shani dentro del ring. Con su confesión, Lady Shani se convirtió, sin proponérselo, en un símbolo para muchas personas que viven la misma lucha interna. El miedo a revelar quiénes son realmente.
Ella nunca quiso ser bandera de ningún movimiento. Nunca buscó ser ícono de nada. Solo quería sincerarse consigo misma, pero, irónicamente, fue su honestidad personal la que la transformó en un referente inesperado. Muchos jóvenes le escribieron mensajes privados diciendo que gracias a su valentía encontraron el coraje para hablar con sus familias. Otros fans confesaron que la entendían, porque también llevaban años ocultando parte de sí mismos. Y muchos más simplemente agradecieron que alguien con su visibilidad rompiera el silencio. Los medios, como era de esperar, encontraron en la noticia un material atractivo, pero incluso ahí, la cobertura fue diferente a lo habitual. No hubo titulares sensacionalistas ni especulaciones invasivas. La mayoría de los periodistas coincidió en destacar el valor de su revelación, el impacto emocional de sus palabras, la importancia cultural de que figuras públicas expresen su verdad, el respeto por su privacidad. Para una industria que suele devorar vidas privadas, ese enfoque fue sorprendentemente humano. Después de su confesión, algo inesperado ocurrió. Shani comenzó a luchar mejor que nunca. Sus combates adquirieron una fuerza distinta, más emocional, más auténtica. Sus movimientos parecían más fluidos, más seguros. Casi como si ahora el personaje y la mujer finalmente se hubieran fusionado en una sola identidad. Ya no había dualidad. Ya no había contradicción. Por primera vez, Lady Shani subía al ring siendo completamente ella, sin cargar el peso del secreto que la había marcado durante tantos años. Y el público lo notó. Las arenas estallaban en aplausos cada vez que ella hacía su entrada. No porque hubiera cambiado como luchadora, sino porque se había transformado como ser humano. Lady Shani pasó más de una década viviendo detrás de dos máscaras, la física, que forma parte del espectáculo, y la emocional, que la protegía del mundo. Pero la segunda siempre fue más pesada. Y ahora, a los 32 años, por fin la dejó caer. Lo que admitió no fue un escándalo ni un acto de rebeldía. Fue un acto de amor propio, una afirmación de identidad, una liberación después de años de lucha interna. Su vida cambió, su imagen cambió, su relación con el público cambió, pero lo más importante, ella cambió. La fuerza que ahora proyecta no viene del personaje que interpreta, sino de la mujer que finalmente aceptó quién es, sin miedo, sin máscaras y sin silencios. Y esa, sin duda, es la victoria más grande de su carrera. La historia de Lady Shani es, ante todo, una historia de valentía. No de la clase de valentía que se demuestra sobre el ring, entre cuerdas, luces y gritos de la multitud, sino esa forma de coraje silencioso, íntimo, profundamente humano, que nace cuando una persona decide enfrentarse a sí misma después de años de huir de su propia verdad. Y en el caso de Shani, esta batalla interior fue más dura, más prolongada y más transformadora que cualquier combate que haya librado bajo los reflectores. A sus 32 años, finalmente rompió el silencio. No por obligación, no por presión mediática, no para generar impacto, sino porque su corazón ya no podía seguir cargando el peso de una identidad ocultada, negada, empujada a los rincones más profundos de su vida privada. Su confesión no cambió únicamente su imagen pública, cambió su destino. La liberó emocionalmente, le devolvió la calma que había perdido, y le permitió reconectar con partes de sí misma que llevaba tiempo dejando en la penumbra. Hoy, Lady Shani se presenta ante el mundo como una figura más madura, más consciente, más real. La misma guerrera feroz del cuadrilátero, sí, pero con un brillo adicional en la mirada. El brillo de alguien que ya no teme ser ella misma. Y esa autenticidad, esa vulnerabilidad convertida en fuerza, ha resonado con miles de personas que ven en ella no solo a una estrella de la lucha libre, sino a un ejemplo de resiliencia emocional. Porque si algo nos ha enseñado la historia de Shani, es que la verdad personal siempre encuentra la manera de abrirse camino. Puedes ocultarla durante años, disfrazarla, intentar enterrarla bajo responsabilidades profesionales,
y expectativas ajenas. Pero tarde o temprano renace, golpea a la puerta y exige ser reconocida. Y cuando finalmente lo haces, cuando eliges la honestidad por encima del miedo, descubres que el mundo puede ser mucho más comprensivo de lo que imaginabas. La reacción del público, de los fanáticos y de los medios lo demuestra. En lugar de rechazo, hubo apoyo. En lugar de escándalo, hubo empatía. Y en lugar de cuestionamientos, hubo aplausos. Así, la confesión de Shani no solo transformó su vida, también dejó claro que la lucha libre mexicana y sus seguidores están listos para una nueva etapa donde la autenticidad personal no es motivo de crítica, sino de admiración. Hoy empieza el capítulo más importante de su historia, el de una mujer que ya no se esconde, que ya no teme, que se mira frente al espejo, sin máscara emocional, y se reconoce plenamente. Sus próximos pasos, dentro y fuera del ring, ya no estarán definidos por la carga de un secreto, sino por la libertad de ser auténtica. Y para todos aquellos que han seguido esta historia hasta el final, queda una reflexión poderosa. Detrás de cada figura pública hay un ser humano, detrás de cada máscara, una verdad, y detrás de cada silencio prolongado, una batalla que nadie más ve. Lady Shani nos ha recordado eso con una sinceridad profunda y conmovedora. Si te emocionó esta historia, si te conmovió la fuerza emocional de Lady Shani, si sientes que este tipo de contenido te acerca más al lado humano de las celebridades y al mundo real detrás de los reflectores, entonces te invitamos a seguir acompañándonos. Este canal existe para contar historias como esta. Historias humanas, intensas, llenas de matices, donde las estrellas muestran su lado más sincero, y donde cada confesión, cada caída y cada renacimiento revelan lecciones poderosas sobre la vida. Suscríbete al canal para no perderte las próximas investigaciones, relatos y análisis profundos sobre las figuras más emblemáticas del espectáculo y del deporte. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo capítulo, una nueva exclusiva o una nueva confesión que sacudirá al mundo del entretenimiento. Deja tu comentario. ¿Qué opinas de la valentía de Lady Shani? ¿Crees que su revelación marcará un cambio en el mundo de la lucha libre? Tu voz es importante y queremos leerte. Este es solo el comienzo. La historia continúa. La lucha sigue. Y tú formas parte de ella. Gracias por leer, por apoyar y por mantener viva esta comunidad apasionada por las historias que realmente importan. Suscríbete, comparte y sigue conectado con nosotros, porque cada verdad merece ser contada y cada voz, incluida la tuya, merece ser escuchada.